Sean bienvenidos al Ateneo de Santander, que tiene hoy, en primer lugar, un aforo realmente espectacular, con el día tan maravilloso que hace para dar un paseo. Les agradezco el esfuerzo que han hecho para estar esta tarde aquí con nosotros en la presentación de este libro escrito por José Ignacio Fernández, notario, que aquí nos cuenta en este libro una serie de anécdotas ocurridas, lógicamente, durante su ejercicio profesional. No seré yo quien presente ahora a José Ignacio Fernández, esto lo hará don Luis Revenga, que además de ilustre abogado es vicepresidente de este Ateneo. Yo ya sin más, sí recomendarles una cosa. Por favor, compren este libro que se está vendiendo en la entrada, porque la recaudación ha sido donada generosamente por el autor para la Cocina Económica de Santander, y aquí nos acompaña Sorebelia, que es la responsable de esa institución tan querida en nuestra ciudad y en nuestra tierra. Yo ya sin más paso la palabra a don Luis Revenga para que organice las diferentes intervenciones. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes. La verdad es que es una maravilla encontrar el salón de actos como está hoy. Los actos que hace el Ateneo suelen tener bastante éxito, pero el aforo que tenemos hoy realmente es bastante singular. Como sigamos así, Juan Ignacio, la próxima presentación va a haber que hacerla en los campos de sport, que hay más cabida, más aforo. Bueno, pues es un placer estar aquí, por supuesto. Claro que es un placer estar aquí. Como veo que hay muchos juristas entre el público, estoy seguro que voy a hacer un primer comentario que van a compartir conmigo. Es probable que ustedes tengan en la cabeza esas ideas que se cogen cuando uno es pequeño, de asociar las profesiones jurídicas con los libros, con unas grandes bibliotecas llenas de tomos encuadernados de diferentes colores, de madera a la biblioteca, las profesiones jurídicas en general, los notarios, los registradores, los abogados, tal cual. Efectivamente, a mí me ocurre, yo soy hijo de abogado y recuerdo desde bien pequeño, cuando iba al despacho a ver a mi padre o cuando quedaba con él allí, pues ver unos tomos muy bonitos por fuera, porque claro, los editores de libros jurídicos, que son conscientes de que el contenido es muy farragoso, pues procuran hacer atractivo a la vista lo que es la encuadernación, ¿no? Y entonces había colecciones realmente bonitas de ver. Jamás de los jamases, se lo juro, jamás se me ocurrió abrir un libro para ver lo que decía, pero yo los veía por fuera y me impresionaban. Y me han seguido impresionando a lo largo de mi vida. Yo he sido gran comprador de libros jurídicos. Yo sigo conservando en el despacho una biblioteca jurídica que, por cierto, no sirve absolutamente para nada. Porque ahora todo lo que dicen los libros y todo lo que está escrito en esos tomos tan bonitos está aquí. O sea que no hace falta recurrir a la compra de libros grandes porque no es necesario. Bueno, pues yo de entre esos libros, de esas colecciones, recuerdo uno que era Enexirus, Klick y Wolf, que eran 3 comentaristas alemanes que comentaban el Código Civil, que es un libro que tiene 13 tomos y como 20.000... Vamos, un libro no, son 13 tomos como 20.000 folios. El Buenaventura Sánchez Cañete, que comentaba la ley hipotecaria, 8 tomos, 6.000 no sé cuántos folios. El Aranzadi, que es una colección que todos los años recopila la jurisprudencia, es decir, las sentencias que dictan los tribunales. Miles y miles y miles de folios. Bien, este libro tiene 75 hojas. Fíjense qué diferencia. Sin embargo, ni Enexirus, Klick y Wolf, ni Roca Sastre, ni Aranzadi dedica una sola palabra a las obras buenas, a la bondad, a predicar un mensaje que es el que predica José Ignacio en este libro, que es en realidad un reflejo de su vida, como diremos enseguida. O sea que en este pequeño libro, pero gran libro por otro lado, por su propósito y por sus fines, resume, como ha dicho muy bien el presidente del Ateneo, Manuel Ángel Castañeda, una serie de anécdotas jurídicas, pero a la vez está contribuyendo a expandir cultura jurídica, porque los problemas de los que trata son problemas jurídicos, problemas con enjundia jurídica, y destina sus beneficios a la cocina económica, a la que también me referiré al final. Mejor obra, mejor propósito, mejor proyecto, no se puede concebir, y encontrar el éxito que está teniendo y la acogida que está teniendo, pues me parece que es algo que merece ser celebrado. En la contraportada del libro ya nos dice José Ignacio que él se hizo notario porque siendo muy pequeño fue con su padre a Potes a la notaría. Y en la notaría de Potes le impresionaron 2 cosas. Le impresionó la dignidad de la función notarial, doy fe, dijo el notario, y le impresionaron también los tomos encuadernados del protocolo.
Dice él que por eso se hizo notario. Habrá sido por algo más, pero en todo caso lo refleja así en su libro. Bien, ¿quién es José Ignacio Fernández? Pues José Ignacio Fernández es un notario. ¿Qué hay que destacar de él en este ámbito? Bueno, primero, que es alumno de la Facultad de Derecho de Cantabria. Veo aquí alguna profesora, muy amiga mía, veo aquí alguna vicerrectora, también muy amiga mía, y creo que la Facultad de Derecho de Cantabria, que ya tiene sus años, pero cuyos inicios vivimos ya en el ejercicio profesional, pues está dando excelentes juristas, registradores, catedráticos, abogados del Estado, notarios, etcétera, etcétera, etcétera. No quiero olvidarme de ninguna profesión y si me olvido de alguna no es por demérito. Tenemos que estar orgullosos de la Facultad de Derecho de Cantabria. Ya está dando frutos esa cultura que se ha impartido desde un principio, esa dedicación de los docentes, en fin, ese hábitat que se ha creado en nuestra tierra, en nuestra región, y que está dando pues, excelentes juristas, personas cualificadas que ocupan cargos muy importantes en lo que es el desarrollo de la vida social. Además de alumno de la Facultad de Derecho y notario desde 1998, José Ignacio Loqués es buenísima persona. Es un hombre que desarrolla su profesión pues muy cercano siempre al cliente, siempre tratando de buscar salida. Él dice que notaría, ¿cómo es? Notaría cerrada, no, notaría abierta, juzgado cerrado. Es decir, que cuando se hacen las cosas bien, los conflictos se resuelven en la propia notaría. Él predica la concordia, que es algo realmente destacable y algo realmente, en fin, importante de resaltar y de remarcar. Porque en el ejercicio de nuestra función, de los juristas en general, que estamos cara al público, lo que estamos es conviviendo con problemas todos los días. Claro, si uno se dedica a alentar esos problemas, en lugar de poner concordia, pues lo que está haciendo es multiplicar exponencialmente esa patología que se nos confía, que no es una patología sanitaria, pero que es una patología social. Y es muy importante tratarla adecuadamente para evitar que las cosas se desborden. Pues bien, José Ignacio es un maestro en eso. Es un maestro también en Derecho, puesto que es notario, y eso no solo se presume, sino que cabe afirmarlo de todos aquellos que ostentan ese título. Pero como dice nuestro decálogo, el Derecho se aprende estudiando y se ejerce pensando. No basta saberse el código de memoria, sino que hay que saber aplicar ese código pensando en cada supuesto, en cada sujeto, en cada persona que nos visita, en cada situación. Entonces eso José Ignacio lo hace francamente bien, repito, es notario y no hace falta, con eso sería suficiente, no hace falta decir más, pero su caso es especialmente acentuado. El libro, como decía, tiene cuestiones estrictamente jurídicas, pero me van a permitir que haga algo que no se suele hacer, porque si no, no compran el libro, que es leer una parte de una anécdota que a mí me ha gustado mucho, porque son cosas que suceden en la vida real, y él lo relata con mucha, diría yo, que con mucha gracia. Estando en Herrera de Pisuerga, creo que fue el destino en el que le ocurrió esta anécdota, pues un cliente no entendía muy bien por qué se había agrupado y por qué se había segregado y posteriormente agrupado una finca previa a una compraventa. Entonces, cuando pasa la factura, el notario a este ciudadano, de nombre supuesto, supongo, Fruela, pues le manda una carta muy historiada. Y entonces José Ignacio le contesta lo siguiente: señor Fruela, tengo que decirle que su última carta me ha parecido extraordinaria, tan magnífica que no he podido evitar el mostrársela a mi esposa, quien al leerla ha concluido: este hombre es un poeta. A ella le he pedido consejo en el sentido de que si merecía o no respuesta, a lo que me respondió que tales sentencias no deben ser contestadas y que de usted debía ser el privilegio de tener la última palabra. Pues bien, no dejando ella de tener razón, no he podido reprimirme, pues un servidor, habla de él, es orgulloso, que no vanidoso por engreído, ni altanero por soberbio. Y debo decirle que orgulloso no por ser notario, sino por proceder de donde procedo, y por lo mucho que he tenido que luchar en la vida para llegar a donde he llegado. Por tanto, me dirijo a usted con la intención de matizar las virtudes y epítetos que pone en mi persona, aunque dudo que pueda hacerlo con su elegancia, pues uno no es Cyrano de Bergerac. Está definida en esta anécdota y en esta contestación epistolaria que hace José Ignacio a ese cliente la personalidad de José Ignacio. Bien, yo creo que hasta aquí hemos hablado de libros y hemos hablado brevemente de José Ignacio, pero nos falta el tercer punto de apoyo de este acto. Y el tercer punto de apoyo de este acto está a mi derecha, es Sorebelia. Yo no sé, Sorebelia, si usted sabe lo que son las influencers. Las influencers son personas que a través de las redes sociales, a través de los blogs, a través de sus followers, es decir, seguidores, lo que hacen es crear opinión. Tiene mucha importancia cuantos más seguidores se tengan. Yo, cada vez que la veo, Sorebelia, creo que es usted una influencer de primera.
Porque allá donde está usted se produce lo que vemos hoy aquí. Bueno. Si es un concierto de Navidad, lleno. Si es la presentación de un libro, lleno. Claro, lo que hace usted es una labor tan excelsa, que merecería usted mucho más. Yo hay veces que reflexiono sobre lo enferma que está la sociedad, porque me venía hoy a la mente. Hay una individua americana a la que llaman Lady Gaga, que se viste de pájaro y que debe tener una voz muy mala, porque canta siempre con micrófonos potentísimos, pero que tiene 400 millones de seguidores. Y usted, que se está aquí matando para conseguir unos yogures para que la gente coma o cene, resulta que no la conocen como la conocen a la tal Lady Gaga. Está la sociedad enferma. Tenemos algo que hacer porque esto no puede ser. Bien, en definitiva y en resumen, que quizá me esté alargando demasiado. Creo que el acto de hoy va a poner broche a una labor desarrollada con toda la ilusión del mundo por parte de José Ignacio Fernández, que ha culminado en la presentación del libro, mucho más sabiendo que lo que de él se obtenga va a ir destinado a la cocina económica, cuya labor nunca se destacará bastante. Por lo tanto, sin más, voy a ceder la palabra. Creo que va a empezar Paco Pis, aunque si queréis que lo hagamos en otro orden, no hay ningún inconveniente. Pues Paco, adelante. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Luis y miembros de la directiva de este Ateneo de Santander, estimada Sorebelia, querida profesora de Literatura y Lengua Celia Balbuena. Me van a permitir esta licencia, pero es mi profesora y la veo aquí en primera fila con Benito y me hace muchísima ilusión. Compañeros y compañeras del Instituto de Muriedas, aquí hay mucha gente hoy ligada al derecho, pero también me van a permitir que hay mucha gente de mi pueblo y de ese instituto, compañeros y compañeras de José Ignacio, de Nacho, de Nachuco a veces, bueno, depende del momento, o ilustre notario, también. Bien, me van a permitir también otra primera licencia, y es decir que cada vez que yo entro por esa puerta hay un escalofrío que recorre mi cuerpo, porque mi abuelo fue bibliotecario del Ateneo Popular y Libertario de Santander. Después la herencia es este Ateneo maravilloso en el que, bien, cada vez que entro no dejo de recordar a mi abuelo, pero es que se da la circunstancia de que mi abuelo era bibliotecario y hoy se está presentando el libro de un amigo mío, con lo cual ya felicidad absoluta. Tengo que corregirles, y a usted, don Luis, también. Esta no es la presentación de un libro, ustedes se han equivocado. Este es un acto de cariño. El libro al final es una anécdota. No deja de ser simplemente una publicación, que está muy bien, pero sobre todo hoy, aquí en este salón del Ateneo, es un acto de cariño. De cariño en dos direcciones. José Ignacio implica a la cocina económica, a las Hijas de la Caridad, que llevan esa casa de forma espléndida desde hace, Sorebelia, 110 años. Eso es, yo decía 110 años, que son un referente para los cántabros, que siempre hemos presumido de muchas cosas, pero yo creo que siempre hemos sido y seguimos siendo afortunadamente solidarios. Cariño de José Ignacio hacia su familia, hacia sus profesores, que hoy están aquí algunos, hacia sus compañeros y compañeras del instituto, a ese club de balonmano, del que él presume, siempre dice, y luego contará alguna mentira seguro, porque dice siempre, no, es que nosotros ganábamos. Bueno, sí, pero teniendo en cuenta que se jugaba en otra liga en la que no había ningún equipo de Camargo, entonces era muy fácil el ganar. Alcalde de Astillero, esto lo tengo que decir siempre donde se pueda. Cariño en dos direcciones, como decía, y José Ignacio, que los que le conocemos ya sabemos cómo es, nos ha contagiado de tanta ilusión, de tanto nerviosismo también, ¿verdad, José Ignacio? Estos días, ¿va a haber gente? ¿No va a haber gente? Dios, hombre, sí, ¿cómo no va a haber gente? Con todo lo que te queremos. Y además ha elegido José Ignacio, porque sé que ha sido así, junto con la directiva desde Ateneo de Santander, mejor fecha imposible. Hoy es San Isidro Labrador, y a este santo, Sorebelia, usted esto sabrá seguramente que más que yo, se le atribuyen algunos milagros. Se habla de la multiplicación de algún alimento. Ojalá tuviéramos muchos San Isidros, ¿verdad?, cerquita de la cocina económica. Se le atribuye también el cariño y la amistad hacia los pobres, los menos pudientes. Y yo creo que José Ignacio hoy recoge, como hacía el santo labrador, recoge todo ese cariño en ese acto. Y también entrega esa parte a la cocina económica. Voy a acabar ya, porque mi tarea hoy aquí es ser portavoz de todo ese cariño y de trasladárselo a José Ignacio.
Siempre hay una pregunta cada vez que nos vemos, José Ignacio y yo, que es muy habitualmente y en esas fiestas que organizamos de encuentros con profesores, con compañeros, alumnos y alumnas, siempre hay una pregunta que no tiene respuesta y es ¿qué ocurrió, verdad, José Ignacio? ¿Qué ocurrió en aquella maravillosa década de los años 80 en el Instituto de Muriedas? ¿Qué pasó para que tengamos entre nosotros tanto cariño, que nos apoyemos, que sigamos viéndonos, que hagamos homenaje a los profesores y profesoras? ¿Qué ocurrió en esa década de los 80 en ese lugar en concreto? No sé, habrá que hacer un libro y habrá que investigar a ver qué es lo que ocurrió allí en ese lugar. Voy a finalizar diciendo que, en nombre de todos los que estamos aquí, yo hoy voy a ser un poco notario. A mí me hace mucha gracia porque de vez en cuando digo, no, es que yo soy compañero de estudios de José Ignacio, pero yo no he hecho derecho, ni notaría, ni nada. Igual hay alguien que se lo piensa, pero bueno, hoy sí, hoy voy a ser, con su permiso, soy un ilustre notario de Camargo, voy a ser un poco notario y voy a dar fe de todo este cariño. Y se lo traslado en nombre de todos, por eso soy un poco portavoz y por eso estoy invitado aquí en esta mesa, lo cual tengo que agradecer. Estamos muy orgullosos de ti, José Ignacio, eres, como decía don Luis, muy buena persona, eso se ve día a día. Los que son clientes de tu notaría lo saben, los que somos compañeros tuyos de estudio lo sabemos, tu familia aquí presente lo sabe también, por supuesto. Orgullosos de ti, enhorabuena por este libro, José Ignacio Fernández, amigo Nacho. Bueno, pues con permiso de Sorebelia, vamos a dar la palabra ahora a Jesús Mantilla, también notario y amigo de José Ignacio. Cuando quieras, Jesús. Sí. Hola, buenas tardes a todos. Yo voy a ser más breve y desde luego no voy a tener la densidad de discurso que tienen mis compañeros de mesa, que han estado estupendamente y la verdad en algún momento hasta han llegado a emocionarme, ¿no? Sí, os diré que yo soy amigo personal de Nacho, de lo cual me honro y me honro de verdad, desde hace casi 30 años. Además, soy compañero de trabajo de él, compañero de profesión de Nacho. Y yo a Nacho, como digo, le conozco desde hace unos 30 años, cuando él vino a la notaría de Astillero, y entonces servía esa notaría, para pedirme que le preparara para la oposición de notarías. Le dije que sí, y tuvimos una relación casi de 1 o 2 días por semana. Tuvimos una relación de 1 o 2 días por semana durante muchos años. Y Nacho, aparte de ver esa monomia de la que hemos hablado y de ser una gran persona que tiene un fondo excepcional, me divertí mucho con él en la oposición, porque era y es un tío muy natural y muy divertido. Y es como es, dice las cosas como las piensa y además dice con gracia, con salero y con mucha enjundia. Pero es que además en él descubrí una persona con un tremendo valor en cuanto a su disciplina, su tesón, su amor al notariado, que lo sigue teniendo con creces, se ha acrecentado en todos estos años, y también esa voluntad de trabajo. A Nacho había que pararle, a Nacho había que decirle, y está aquí Rosario, que también le preparaba conmigo, había que decirle en algunas ocasiones, Nacho, no estudies tanto, que esto es mucho. Es que Nacho estudiaba todos los días, es que Nacho y hasta aquí su familia, yo creo que hasta en Nochebuena le tenías que decir, oye, no estudies, porque se ponía a estudiar y era el número 1, ¿eh? Además era muy brillante, tremendamente brillante, muy exigente. Tengo una anécdota con él que reservo para otra ocasión, porque es muy larga y muy divertida en cuanto a la autoexigencia que tenía él en el esfuerzo, en el trabajo y en cuanto a las cosas que él hacía. Una vez que aprobó la notaría, sacó un oral muy bien, con una nota estupenda y también en el práctico sacó un número de oposición muy bueno, se fue a trabajar a Herrera de Pisuerga, cerquita de aquí, en Castilla, y después un poquito más lejos. Ya se marchó a Santa Cruz de Tenerife, y bueno, menos mal, con los años volvió y ahora está en Camargo desde unos cuantos años. Y ahora, pues, aparte de seguir con su amistad y destacar todo su valor jurídico que lo tiene, y lo tiene cada vez mayor, y estoy seguro que está ejerciendo en la notaría con mucha dedicación y con mucho apoyo a los más desfavorecidos, porque yo lo conozco, tiene ahora ese carácter polifacético, ¿no? Ahora está estudiando políticas y está en los últimos cursos con unas notas extraordinarias, con sobresalientes, con matrículas. Y además de eso, pues yo no sé de dónde saca el tiempo, porque la notaría es muy exigente y hay que meter muchas horas y con mucha dedicación. Pues ha escrito un par de libros. Ha escrito 2 libros, uno Mis consejos jurídicos hace unos años y ahora Mis anécdotas jurídicas, que como bien decía Luis Revenga, refleja pues, casos prácticos que ha tenido él en la notaría y que resuelve no solo desde el punto de vista del derecho, sino también de la concordia, del buen saber hacer del notario que conoce a sus clientes.
Evidentemente, es muy importante que escriba este libro, pero yo creo que todavía más importante es esa generosidad que tiene Nacho con una institución que es importantísima en Cantabria, ¿no?, que es la Cocina Económica. Esa generosidad que hace que, además de compartir sus conocimientos con nosotros, con el libro, y sobre todo para los juristas puede ser un buen punto de toque, en algunos casos que sean parecidos a los que aquí aparecen, también significa pues ese despego de lo económico y esa posibilidad de que la cocina económica recaude pues alguna cantidad que bien viene para los más desfavorecidos, que viene muy bien para los demás desfavorecidos. Por eso yo le doy las gracias a Nacho por esa transferencia de conocimiento, por esa generosidad, y les doy las gracias también a ustedes por escucharme, y les pido, como decía el presidente de Ateneo, que en la medida que ustedes puedan, compren este libro, porque aparte de los conocimientos que podemos extraer del mismo, pues es para una buena causa. Muchas gracias a todos. Nada, Sorebelia, tiene usted al toro en la plaza, cuando quiera. Buenas tardes a todos y a todas. Pues en principio muchas gracias a Nacho, que la verdad es que no es la primera vez que nos encontramos, sino que hemos tenido ocasión de conocernos en otras circunstancias y la verdad es que tengo pues un grato recuerdo de su generosidad. Y gracias a todos los presentes, porque realmente pues esta presencia también de alguna manera puede ser significativa para la cocina económica. Y la cocina económica, pues bueno, como he dicho bien, funciona desde hace 110 años, que surgió para responder a las pobrezas de aquel entonces, pero que ha continuado adaptándose a la realidad cada momento. Lo llevamos las hijas de la caridad, pero no solamente está a nuestras espaldas, sino que, bueno, yo digo que gracias también al voluntariado que colabora, que algunos ya están por aquí cerca, y al personal comprometido, podemos llevar esta labor adelante, porque no ha disminuido, sino yo creo que nos estamos exigiendo cada vez más una respuesta pues, más adecuada a la realidad de las personas que se acercan a nosotros para solicitar la ayuda, ¿no? Y también quiero decir que la cocina económica también funciona gracias a la generosidad de todos los cántabros y sobre todo de los de Santander. Gracias a pequeñas subvenciones, lo digo francamente, y a grandes generosidades, pues se puede mantener la cocina económica. La verdad es que prácticamente los donativos se igualan a las subvenciones, para que os hagáis idea. Y bueno, pues si no fuera por esto, no podríamos mantener la obra. Sigue siendo deficitaria y gracias a que de vez en cuando aparece alguna pequeña herencia o grande que los notarios nos comunican, pues de alguna manera nos mantenemos en pie, ¿no? Yo quería un poco decir qué es lo que hacemos en la cocina económica. Me han pedido que diga un poco, ¿no? En principio, bueno, pues seguimos un poco el carisma de las hijas de la caridad es, bueno, pues siguiendo también esto aquí en estos folletos que he dejado en la entrada, por si alguno quiere leer más, la frase esta del Papa que dice, el amor es servicial, no es solo un sentimiento, es hacer el bien. O sea, no es solo decir, quiero hacer el bien, sino es hacerlo, ¿no? Y luego, bueno, pues nos inspiramos también en San Vicente de Paúl, que de alguna manera, pues el servicio lo entendió potenciando un poco la dignidad de la persona. Y ahí estamos nosotros. No dedicarnos exclusivamente a atender sus necesidades básicas, sino el creer en cada persona, en su dignidad y en sus capacidades. La capacidad de salir adelante, de integrarles en la sociedad a aquellas personas que están hundidas por muchas circunstancias. Y muchas veces, por lo que he oído por aquí, pues estamos una sociedad enferma, que producimos pobrezas, injusticias. Y realmente los que padecen esa injusticia y esa pobreza necesitan pues de gente que se acerque a ellos y que de alguna manera les ayude a levantarse. Yo suelo decir siempre que la pobreza y las personas que atendemos normalmente han llegado ahí, a ese punto, por dos razones fundamentales: la soledad y la inactividad. Una persona cuando no tiene nada que hacer, cuando no se le valora ni tiene la autoestima porque no se le deja hacer nada y además no tiene
unas relaciones familiares y sociales, bueno, pues acaban en la pobreza, en la calle y también en la enfermedad. Hay un porcentaje muy alto de personas con enfermedad mental, con adicciones y todo eso, pues bueno, os podéis imaginar lo complejo que es atender a estas personas. No es solo, como digo, darles de comer. Para que os hagáis un poquito de idea, en el año 2018 han pasado por la cocina económica 2.724 personas. A todos se les acoge en los despachos de trabajo social, de educadores sociales, se les atiende, se les hace una valoración de sus necesidades y pues se atiende a cada uno según esas necesidades y según también sus capacidades. Hay personas que vemos que necesitan mucha ayuda, pero no se dejan ayudar, y entonces, por más que queremos, no conseguimos. Y hay otros que, empeñándonos, de alguna manera, logramos sacarles adelante o que estén pues, en el lugar y con el servicio adecuado para ellos, como pueden ser pues, personas con enfermedad mental o con otras carencias, ¿no? También una de las preguntas que suelen hacer, bueno, que vienen muchos inmigrantes, vienen, bueno, pues de los 2.724, pues 1.289 eran españoles y de ellos 359 de Santander. Quiero decir que no es solo personas que vienen de fuera. Quizás personas que vienen de fuera vienen buscando otra vida, trabajo, y suelen ser gente o personas muy válidas, muy capaces, pero que la ley les obliga a estar inactivos, sin hacer nada, pues durante 3 años hasta que consiguen el permiso y un contrato para el permiso de trabajo y de residencia, ¿no? Entonces, claro, no es culpa de ellos el no hacer nada. Entonces, bueno, pues nosotros, además de ofrecerles las necesidades básicas como pueden ser la alimentación, la higiene, de alguna manera también alojamientos en la medida que podemos. Tenemos 25 plazas en la residencia que está en la misma casa y otras 25 en 8 pisos tutelados. Entonces se han atendido en el año 2018 a 115 personas. De estas personas, pues algunas salen ya porque han encontrado trabajo y pueden vivir por su cuenta. Hay otras personas que por su enfermedad han salido a otros recursos adecuados y otros pues, que se han ido por su cuenta a buscar en otro lugar la vida, ¿no? Otra de las cosas muy importantes, aparte de la alimentación en el comedor, tenemos también una tienda en la que bueno, se valora que son familias y que de alguna manera pueden comer en su casa, en familia. Entonces se les da un vale que lo canjean por productos de primera necesidad y eso es lo que se llevan a su casa. Entonces también por esta tienda han pasado 892 familias durante el año 2018 a llevarse estos productos de primera necesidad. Y bueno, una cosa muy importante que tenemos son también los talleres de inserción y talleres pues ocupacionales. O sea, lo que he dicho, no pueden estar sin hacer nada. Entonces hemos creado un centro de día para personas que no son capaces todavía de estar en un taller un poco con una actividad más reglada y están por su enfermedad o por otras causas y los tenemos en el centro de día para evitar pues, que caigan en la droga, que caigan en el alcohol. Bueno, pues les tenemos más bien haciendo un seguimiento más exhaustivo. Y luego tenemos los talleres que, bueno, pues de confección, de alpargatas, de cartonaje y de alguna manera pues estos productos también, si los podemos vender, también a ellos les satisface. Luego tenemos un huerto también y hay algunos que trabajan en el huerto. El vender estos productos que ellos hacen también a ellos les causa una autoestima y les da un valor a lo que hacen. Y también pues, podemos darles pues, alguna propina pues, para que tengan un dinerito para sus necesidades personales, ¿no? Entonces, bueno, pero bueno, este año en concreto hemos lanzado un poco más allá. En los talleres, además de esas actividades ocupacionales, pues por las tardes se les está dando cursos formativos básicos, pues desde lengua española a los que tienen dificultad,
matemáticas a los que desconocen unos mínimos y también un poco pues el que sepan cómo buscarse trabajo, ¿no? El hacerse un currículum, bueno, pues habilidades sociales, bueno, pues una serie de temas que de alguna manera también nos apoyan voluntarios y voluntarias en llevar a cabo estos temas formativos. No sé qué más podemos decir de las actividades que realizamos. Voluntarios, pues han participado el año pasado más de 100 personas, porque claro, el comedor acuden unas 150 personas diarias. Se les da de comer y de cenar y desayunar los 365 días del año. Entonces, pues, a la hora de reparto de comida, de cena, de desayuno, pues contamos con voluntarios, ¿eh? Entonces, bueno, pues, ellos cuando van al comedor también queremos que sea un lugar digno, que sea un lugar de encuentro, donde estén a gusto, donde se creen relaciones. También se promueven un poco actividades de ocio y actividades culturales, salidas culturales, algo que les ayude a relacionarse con otros. Por lo que he dicho, por la falta de relaciones y la falta de actividad es lo que dos cosas que causan esas situaciones de pobreza. Y luego la enfermedad mental. El otro día leí que efectivamente la pobreza, y esto otro que digo, causa y desemboca muchas veces en enfermedades mentales. Y la verdad es que tenemos una sociedad con bastante enfermedad, pero con pocos recursos para abordarlo de forma adecuada. Y estamos un poco ahí empeñados en conseguir que estas personas tengan la atención adecuada que necesitan primero, para no hacerse daño a sí mismos, para no hacer daño a la sociedad y para que tengan una vida lo más normalizada posible. Y no sé qué más deciros. Si queréis hacer alguna pregunta o si queréis conocer algo más de la cocina, yo estoy dispuesta a hacer de portavoz, porque yo no soy sola la que llevo la cocina económica, ni muchísimo menos. Está por ahí también Sor Clara, que es la que está la representante legal y la titular de la cocina. Yo he estado hasta ahora como directora técnica, en lo que llevamos de año y un poco más. Llevo menos de 4 años en la cocina y han estado antes pues 3 compañeras mías, y lo que queremos es que la cocina económica tenga una continuidad para dar una respuesta a las pobrezas que no disminuyen, sino que se mantienen o aumentan, y que la pobreza es cada vez más compleja, y que la sociedad de hoy también nos exige pues unas respuestas quizás de una atención más integral a la persona, de forma pues centrándonos en la persona, en cada persona, y dándole una respuesta a sus necesidades, pero de forma integral, y contando con sus propias capacidades de respuesta también. Bueno, pues una vez que acabe la exposición que va a hacer José Ignacio, a quien le voy a dar la palabra ahora mismo, sí, claro, abrimos un turno de intervenciones para que cualquiera de ustedes que quiera decir algo nos lo diga, Para eso lo haremos encantados. José Ignacio, cuando quieras. Buenas tardes. No llevo nada escrito. Los que me conocen bien saben que nunca lo hago, porque siempre hablo con el corazón. Y cuando se habla desde el corazón no se necesita ningún papel, porque siempre se dice la verdad. Desde que era un niño, mi abuela Inocencia Fernández me decía: de bien nacido es ser agradecido, no lo olvides nunca. Y en consecuencia hoy toca dar gracias. Quiero hacerlo en primer lugar a mis empleados en la Notaría de Camargo, porque sin ellos yo no podría escribir libros, sin ellos yo no podría estar estudiando la carrera de Ciencias Políticas. Ellos me descargan de mucho trabajo y me liberan de muchas ocupaciones. Por tanto, gracias por adelantado a doña Mónica Muñiz Turibio y don Ignacio Rebanal Leveña. En segundo lugar, quiero dar gracias a la Librería Estudio de Santander, y hacerlo en la persona de don Juan García Barredo. Juan se implicó desde un primer momento en este proyecto, poniendo a mi disposición no solo todo su saber, sino lo que es más importante, toda su buena voluntad. Gracias sinceras, Juan. Llevaré a cabo mi exposición respondiendo a 3 preguntas. ¿Por qué de los agradecimientos plasmados en mis libros? ¿Por qué de la cesión de derechos a la cocina económica de Santander? ¿Por qué de la publicación de este libro? ¿Por qué de los agradecimientos?
La respuesta es bien sencilla. Es una cuestión de justicia y es, como diría el Código Civil alemán, un acto debido. Mis compañeros de estudio me sirvieron para ser un mejor estudiante. Mis maestros y profesores y mis compañeros del mundo del balonmano hicieron de mí un mejor ser humano. Y mis clientes, todos y cada uno de ellos, me ayudan cada día a ser un poquito mejor en el ejercicio de esta mi profesión, a la que amo profundamente. Veo este salón casi lleno y quiero daros las gracias. Y debo deciros que es emocionante, que es impactante, es reconfortante, es conmovedor y es embriagador. Aquí compañeros de estudios, compañeros y rivales del mundo del balonmano español, profesores y alumnos, jubilados y amas de casa, empleados de banca, empresarios y trabajadores por cuenta ajena, profesionales liberales, miembros del Ejército Español, asesores laborales y fiscales, administradores colegiados de fincas y agentes de la propiedad inmobiliaria, abogados y procuradores de los tribunales de justicia, jueces, magistrados y fiscales, notarios y registradores de la propiedad. De eso se trata, de ir todos a una, porque cada uno cuenta, y cuantos más mejor, porque todos juntos siempre sumamos. Es un valor que aprendí desde bien pequeño, cuando con 11 años, temporada 1979-1980, entré a formar parte de la sección de balonmano de mi club, el Club Deportivo Astillero. Los visionarios de mi deporte en la planchada nos enseñaron a respetar a nuestros rivales, especialmente si eran de la enjundia de Clubasa o de Teca. Pero también nos enseñaron que el balonmano era un deporte colectivo y que dentro de un 40-20 había que ser generosos en el esfuerzo y solidarios en la ayuda, por el bien grupal, por el bien del equipo, por el bien común. En el Colegio María Reina Inmaculada de Santander, donde estudia mi hijo Adriano, mi hijo amado, en quien yo me complazco, hay un lema que reza así: en la vida tú solo vas más rápido, pero en compañía siempre llegas más lejos. ¡Qué gran verdad! Quiero dar las gracias a don Luis Revenga por las palabras tan bonitas que ha tenido bien a dirigir hacia mi persona. Conocí a don Luis hace muchos años, siendo yo notario de Ampuero, años 2003 a 2007. Con ocasión de la firma de alguna escritura pública, él tenía bien acompañar a sus clientes a prestarles el asesoramiento debido. Debo decir que su trato para conmigo siempre fue cordial y afable y de una educación exquisita. Quiero darle las gracias a él y a los demás miembros de la Junta Directiva del Ateneo por haber tenido la deferencia de permitir que hoy un humilde santanderino se suba a este estrado. Soy consciente de lo que ha significado y significa el Ateneo para la ciudad de Santander, que abrió sus puertas por vez primera en 1914 bajo la presidencia de don Gabriel María de Pombo y Ibarra, y por el que han desfilado personalidades de gran calado intelectual, y entre ellas mi paisano lebaniego, el ilustre jurista y catedrático de Derecho Administrativo, don Eduardo García Enterría y Martínez Carande, hijo de notario, y a quien crió mi abuela Mercedes Antón. Para estar aquí hoy, para mí, es un motivo de orgullo y satisfacción, y es un verdadero honor. Y dije humilde por venir de la familia de la que procedo, y santanderino porque soy natural de Santander y porque prácticamente toda mi formación académica discurrió en la provincia de Santander. Colegio Nacional Calvo Sotelo del Astillero, Instituto de Bachillerato de Muriedas, Facultad de Derecho de Santander y posteriormente preparación de oposiciones en la academia de esta ciudad. Del Colegio Calvo Sotelo están por aquí algunos de mis maestros nacionales, como don Vicente González Rucandio, que apareció en mi vida en 1980, para darme 2 cursos, 7º y 8º de GB. De él me impactó lo revolucionario de su metodología de enseñanza y lo novedoso de sus técnicas educativas. Fue verdaderamente un soplo de aire fresco en aquel colegio y en aquel tiempo. O nuestro director de retortillo, don Emilio Ruiz Seco, con sus famosos refranes, como el que madruga Dios le ayuda, no dejéis para mañana lo que podéis hacer hoy, quien a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija, o el que dejo patente en mis libros de Lo bueno si breve, 2 veces bueno, que en honor a la verdad era de don Baltasar Gracián, jesuita español del siglo XVII, pero don Emilio se hizo eco del mismo y nos lo repetía en sus numerosas clases. Gracias, don Vicente, gracias, don Emilio. En el año 1982 paso al Instituto de Bachillerato de Muriedas y allí apareció don Daniel Orden, nuestro director, que nunca fue mi profesor de filosofía, pero me impactó la empatía y bonomía que tenía para con sus alumnos y cómo estos se lo devolvían en forma de respeto y devoción.
Mi profesor de filosofía fue don Manuel Abascal, tercero de bachillerato ICOU, y siempre me fijé en él por su sencillez y por la cercanía que tenía para con sus alumnos, enseñando filosofía al modo de Platón y su famosa academia en el siglo V a.C., o caminando por el aula en posición peripatética, como hacía Aristóteles con los suyos en el siglo IV a.C. Y hoy día, con ocasión de mis estudios de ciencias políticas, cuando en alguna ocasión he necesitado de su ayuda, ha acudido presto y dispuesto en mi auxilio, poniendo a mi disposición sus viejos apuntes de filosofía. Gracias, querido profesor. Gracias, señora Abascal. Y, cómo no, mi querido profesor de griego y mi admirado profesor de griego, don Martín Gurruchaga, con sus anécdotas y con sus sabios consejos. Anécdotas como cuando él aprobó su reválida y subiendo las escaleras hacia casa de su madre, una vecina tuvo bien abrirle las puertas de la suya y brindarle como premio un huevo frito. ¿Cómo voy a olvidar de esas cosas, Martín? Yo que vengo de lo poco, sé valorar lo poco, porque solo el que aprecia lo poco valora lo mucho. O consejos como cuando una vez me dijo que en la vida había que leer 3 libros para ir por la vida con rectitud y con paso firme. A saber, la Ilíada y la Odisea de Homero, el Quijote de Cervantes y la Santa Biblia. Con el paso de los años entendí aquel consejo y comprendí que leyendo, asimilando y poniendo en práctica del primero de dichos libros, uno devenía en un héroe, con el segundo en un caballero o hidalgo español y con el tercero en un buen cristiano. Del Quijote de Cervantes siempre quedó grabado en mi retina un pasaje del capítulo 42 de la segunda parte, relativo a los consejos que le dio Quijote a Sancho antes de tomar posesión de la ínsula de Barataria. Haz gala, Sancho, de la humildad de tu linaje, y no te desprecies nunca de decir que vienes de labradores. Innumerables son los ejemplos que de baja estirpe nacidos han llegado a las más altas cotas imperatorias y pontificias, y de esta verdad te pudiera traer tantos ejemplos que te cansaran. Mira, Sancho, si tomas por medio la virtud y te precias de hacer hechos virtuosos, nada tienes que envidiar a los que tienen de príncipes y señores, porque la sangre se hereda, pero la virtud se aquista, y la virtud vale por sí sola lo que la sangre no vale. Y de la Santa Biblia, con ocasión de mis estudios de la carrera de Ciencias Políticas, cayó en mis manos hace un tiempo un texto del ideólogo del moderantismo, el sacerdote de Vic, el padre Jaime Balmes. Él, junto a la monja Sor Patrocinio y el padre Antonio María Claret, eran los asesores de cámara de la reina Isabel II. El ensayo político se titula El criterio, relativo al arte de pensar bien. Y en uno de sus párrafos decía: la pasión sometida a la voluntad y la voluntad sometida a la moral. La pasión sometida al entendimiento y el entendimiento sometido a la verdad. Y todo ello dirigido por la religión. He aquí el hombre perfecto, el hombre por excelencia. En él la razón da luz, la imaginación pinta, el corazón vivifica, la religión diviniza. Gracias, señor Martín, gracias. En el año 1986 pasé a la Facultad de Derecho de Santander, y aunque si bien es cierto que yo desde el primer curso tenía muy claro a qué quería dedicar mi vida, no lo es menos que constituyó un verdadero acicate para mí conocer en quinto curso de carrera, en la disciplina jurídica de Derecho Civil, al notario de Santander y desde hace años notario de Madrid, don José María de Prada Guaita, hijo de don José María de Prada González, que en paz descanse, uno de los grandes notarios de todos los tiempos. Don José María me enseñó a distinguir lo principal de lo secundario, lo elemental de lo accesorio, con su capacidad de síntesis y de análisis. Gracias, don José María. Posteriormente empecé a preparar oposiciones en la Academia de Santander y allí me cogieron temas don Manuel Obeso, don Emilio González Madroño, don Luis Setién y especialmente don Miguel Mestanza Iturmendi, notario de Ampuero en aquellos años y desde hace tiempo también notario de Madrid. Gracias a todos ellos y un abrazo especial y querido a don Miguel Mestanza Iturmendi. Y he querido dejar para el final a las 2 personas más importantes de mi vida, junto con mi familia. Sin ellos yo hoy no estaría subido a esta tribuna. Ellos estuvieron conmigo 6 largos e intensos años, sin descanso y sin desmayo. Muchas tardes, muchas noches, sábados e incluso domingos. Y jamás me pidieron nada a cambio. Más que unos preparadores de oposición, fueron los hermanos mayores que nunca me dio el cielo. Por eso siempre que me dirijo a ellos, lo hago con mi sentido respeto y mi más profunda admiración. Me estoy refiriendo
a la registradora de la propiedad de Santander, doña Rosario Villegas Gómez, y al notario Reynosa, don Jesús Eladio Mantilla Blanco. Eternamente agradecido, queridos maestros, eternamente agradecido. ¿Por qué de la cesión de derechos a la cocina económica de Santander? Hace mucho, mucho tiempo, un joven rabí de Galilea le preguntó a José de Arimatea, uno de los componentes del Sanedrín, órgano colegiado por excelencia y vital en la vida de los hebreos en aquel tiempo, ¿cuál es el espíritu de la ley? Y el fariseo respondióle, escucha, oh Israel, amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y díjole Jesús, has respondido bien, José, y estarás conmigo en el reino de mi Padre. Pero no olvides que hay otro mandamiento no menos importante que ese. ¿Y cuál es, Rabí?, preguntó el fariseo. Y respondióle Jesús, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y los que estaban alrededor preguntaronle, ¿quién es nuestro prójimo? Y Jesús respondióles, porque tuve hambre y me disteis de comer, sed y me disteis de beber. Estuve preso y me visitasteis, enfermo y vinisteis a verme. Estaba de peregrino y me acogisteis. Estuve desnudo y me vestisteis. Y preguntaron una vez más, ¿y cuándo hicimos eso contigo? Y el maestro de la verdad les dijo, cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis hermanos, lo hicisteis conmigo. En el año 1931, mi padre Domingo Fernández nace en un pueblo del municipio de Vega de Líbana. Era de una familia muy humilde y a final de los años 50 se marchó de migrante a Australia. 7 largos años, comenzando por el desierto. Mi padre pasó por muchas naciones del mundo en busca de un trabajo y, entre otras, recaló en la India. Mi padre no llegó a conocer a la Madre Teresa de Calcuta, porque quedó en Bombay, en Nueva Delhi, pero la Madre Teresa ya estaba allí. Y aquel ser humano pequeñito pero entrañable y mágico, natural de Skopje, hoy Macedonia, antigua Albania, hizo muchas cosas, pero también dijo algunas cosas, y entre ellas, ¿cuál es el mejor día? Hoy. Los mejores maestros, los niños, la distracción más bella, el trabajo. Lo que me hace más feliz, ser útil a los demás. La mayor satisfacción, la del deber cumplido. El sentimiento más hermoso, el amor. La fuerza más potente del mundo, la fe. Pues bien, Sorebelia y todo su equipo humano demuestran cada día de su creación su fe y su amor al prójimo, dando sustento y habitación a los que no tienen nada. Y en tercer lugar, ¿por qué de la publicación de este libro? En el año 2011, después de un periplo de 12 años por distintas tierras de España, regreso de notario a Cantabria y lo hago en una de las plazas del Valle de Camargo. En el año 2011, a finales del mismo, en la Navidad, me crean una página en Facebook con el fin de colgar consejos jurídicos. Y empecé a ver que tenía un gran número de seguidores. Y un día me dije, no todo el mundo tiene un monitor o un ordenador, voy a pasarlos a soporte papel. Y así nació mi primer libro, Mis consejos jurídicos. Después de un tiempo me dije, cuando lleve 20 años de ejercicio de profesión, voy a sacar otro con las principales anécdotas que me hayan acaecido. Y como diría un francés, et voilà. Quiero terminar esta exposición con un sentido y cariñoso recuerdo hacia mis preparadores de dictámenes en el Colegio Notarial de Madrid, la familia de la Esperanza. Y hacerlo en primer lugar en su padre, que en paz descanse, don Antonio de la Esperanza Martínez Radío, otro de los grandes del notariado de todos los tiempos. Y en sus hijos, Antonio, y especialmente en Pablo Matías de la Esperanza Rodríguez. Hace muchos años, en su notaría de Madrid, en el barrio Salamanca, don Pablo me dijo, está muy bien que des clases en la universidad y que en su día escribas libros o incluso des conferencias o estudies otras carreras universitarias. Pero no olvides nunca que para lo que te preparaste durante tanto tiempo y con tanto ahínco fue para ejercer cada día del modo más digno tu profesión de notario. No se me ha olvidado, Pablo, no se me ha olvidado. Doy fe. Es impactante, ha sido impactante. Yo me he quedado, francamente, y eso que estoy muy habituado, que vengo bastante al Ateneo, en fin.
Siempre abrimos un turno de intervenciones al público, que para eso habéis venido. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, sería el momento. Les van a pasar un micrófono, basta simplemente con que levanten la mano y encantados. Gracias. Bueno, en primer lugar, José Ignacio, pues enhorabuena por tu libro. En segundo lugar, por este acto que nos has proporcionado. En tercer lugar, saludos, Vicente. En tercer lugar, pues mencionar los primeros años del colegio, Calvo Sotelo, después Fernando de los Ríos, y realmente alumnos como tú, en mi larga vida de maestro, 42 años y cerca de 80 que tengo, de retortillo, como has dicho, gracias por todas esas cosas. Y nada más puedo decirte porque nos has dejado totalmente admirados de hacer un mundo mejor, porque sé, como se te ha dicho, que eres una excelente persona y muchas gracias por todo. Enhorabuena a tu familia y enhorabuena por ese mundo mejor que tú quieres hacer. Muchas gracias. Bueno, enhorabuena también por todo, pero ya que el libro se refiere a las anécdotas de un notario, sería bueno que nos contara alguna de esas mejores anécdotas. Yo apruebo en el año 98, en noviembre del 98, y los que teníamos mejores notas, pues entramos a los 6 meses en concurso del Estado español, ¿vale? Y como yo he sido siempre un niño muy responsable, como conocen mis compañeros de balonmano, como Pedro y Simón, que andan por ahí atrás, entre otros, pues le dije a don Jesús, tengo que venir a ponerme práctico en la notaría astillero. Dice, no te voy a dejar porque tú sabes más que yo, cosa que era mentira. Y le tenía allí yo estaba ahí con él todos los días. Entonces, la notaría de don Jesús, aunque era una notaría de tercera, las notarías se distinguen en función del número de personas. Las capitales de provincia son de primera, las de más de 75.000 habitantes también, y luego las de tercera son de menos de 17.000 habitantes y la horquilla entre 17 y 75 son de segunda, lo cual no quiere decir que no sea económicamente mejor. Y don Jesús Mantilla desarrolló toda la Cantábrica y todos los puertos, lo cual era una notaría muy bollante económicamente. Entonces, las actas notariales las dejábamos para la tarde, si no eran muy urgentes. Y pasó que los que son de la zona de Guarnizo y de Astillero, donde han hecho el acceso, está aquí nuestro ilustre señor alcalde y tal, donde han hecho el acceso para llegar al polígono de Guarnizo, hicieron ahí un lupa, unas urbanizaciones, divisiones horizontales verticales, me parece, y había un caseto de madera. Y a don Jesús le requiere para levantar un acta de fotografías. Y un acta, en aquellos tiempos pesetas, cuesta 6.000 pesetas el requerimiento a notario, la salida cuesta 3.000 pesetas por cada hora o fracción, pero cada fotografía cuesta 500 pesetas, ¿vale? 3 euros. Entonces, si tú haces 20 fotografías, hay que dar 40, 20 para el original, que siempre queda en la notaría porque si se pierde, y 20 en la copia. No se cobran 40, se cobran las 20 que van en la copia, ¿vale? Y aquel señor, era un día de lluvia, y vamos para el caseto de madera, y don Jesús conmigo en su Volvo 850. Bueno, se pone como loco con una cámara de esas desechables a sacar todo nervioso, fotos, por doquier. Y venga fotos. Y yo era un tonto, yo estaba para aprender. Y Jesús tenía la notaría desbordada y ya estaba encabronado, perdón, estaba enfadado. Y dice, esto lo arreglo yo rápido. Oye, paisano, te voy a decir una cosa, ¿eh? Yo no sé tú, pero te estás poniendo muy nervioso. Yo cobro las fotografías a 500 pesetas, pero este pardillo que acaba de aprobar le necesita el dinero y las va a cobrar a 1.000. Bueno, tiró la cama, le dio el carrete, sacó el carrete, se lo dio a Juan Jesús y dice, revélelas usted. Y se puso todo nervioso pensando que yo las cobraba 1.000. Y cuando llego al coche le digo, pero Jesús, ¿cómo le dices eso a este hombre? Tú calla que encima le he hecho un favor, porque de entre las 40.000 pesetas y las 80.000 que costaba el acta por duplicado, imagínate lo que hubiese supuesto eso. Y total, es que verdad, todo eran escombros, ¿eh? Pero como no sé si era, al final la edificación, no sé si era por expropiación forzosa o no sé si iba a una junta de compensación, pues el señor trataba de defender su patrimonio, evidentemente. Pero para que veáis cómo era la cosa, digo, ¿cómo me deja? Cobrándolas a 1.000, el doble. Bien, espero que sacará las fotografías suficientes como para poder defender su derecho. Sí, de sobra. Cuando llego a Galicia, al principio, en mayo del 99, pues anécdotas salen muchas, ¿no? Pero por contarte alguna, mi hermana pequeña, que es del 76, es muy tímida. Yo solo me había disfrazado de una vez en carnavales y siempre haciendo caso a don Martín Gurruchaga, jamás me puse un traje del clero, por máximo respeto, ¿vale? Pero me disfracé en Maliaño con mis compañeros de Instituto de Muridas en el Larus o en el Lexus o aquella discoteca que llevaba
en el láser, y me puse un traje de esos de Australia que llevaba mi padre migrante y todas estas cosas. El caso es que eran carnavales en Santiago de Compostela, los carnavales en Santiago son muy importantes, y entonces no encontrabas trajes en la zona de la costa de la península del Barbanza. Y me bajé a la zona del lado oscuro, como dicen en Star Wars, me bajé a la isla de Arousa y Villa García. Yo llegaba con un Citroën Saxo que me habían comprado mis padres de 9.000 euros y estaban todos los coches Mercedes y BMW tintados, llantas de aleación, y allí me bajo con mi hermana a entrar en la tienda más importante de retales de trajes. Y todos estaban haciendo cola rigurosa. Y alguna veo que están dejando un dinero, como una fianza. Y le digo yo a mi hermana, me parece que nos quedamos sin disfrazarnos. Y dice, ¿pero qué vas a hacer? Y mi hermana es muy tímida, yo no. Y digo, llego allí, digo, me parece que va a ser imposible. Pues ¿cómo? Es que tiene que depositar una fianza. Digo, es que yo estoy al otro lado de notario, al norte, en La Coruña. Dice, y dice, ¿notario? Y hacen todos allí en las tiendas. ¡Buah! Y dice, llévese el traje, lléveselo todo. Usted mañana nos lo empaqueta todo desde Santiago de Compostela, no tiene que dejar fianza, no tiene que dejar nada. Y de máxima confianza, no se preocupe usted, y disfrácese y páseselo bien esta noche. Cuando salí de allí, mi hermana pequeña me pegaba unos palos y tal. Digo, ¿para qué le dices a cargo que tienes? Digo, nena, no había otra solución, no nos deja. Eran las 4 de la tarde, 4:30, estamos sin comer, el carnaval empieza la cabalgata a las 6 por Santiago de Compostela y estamos aquí sin vestirnos y sin maquillarnos, para que veas cómo va la cosa. En Herrera y Pisuerga me pasaban cosas también. Una vez los notarios antiguos veías cosas, yo procuro ser practicante, ¿vale? No vale solo bautizarse, sino que procuro ejercer de buen cristiano, ¿no? Pero antiguamente, gente soltera, en vez de a lo mejor hacer legados benéficos o instituciones universales, yo me encontré alguna vez con instituyo heredero a mi alma. Y gente de la Diputación Provincial para recaudar impuestos, que está mi amigo Plácido por ahí, que es un tío brillante en el tema de IVA, pues para recaudar impuestos y ir contra la masa hereditaria, contra un coche que estaba en mal tráfico, diciendo, don Ignacio, esto es nulo, el alma, digo, no, es muy válido. Y entonces te pedían asesoramiento y digo, ¿cómo es posible que alguien monte heredera a su alma? ¿Tú te crees que el notario de aquella época no era brillante? Si le deja firmar y autorizar el testamento es porque el alma puede ser heredero universal, ¿vale? Lo que pasa es que se distribuyen los bienes de dos maneras distintas dentro de esa masa, pero la institución de heredero de alma es válida. Cuando estoy en Ampuero, 2003 a 2007, por contaros una, pues los notarios jóvenes cuando aprueban piden consejo en las plazas esas que les toca por concurso del Estado español. Y entonces me pasan mis oficiales el teléfono de alguien que había aprobado notarías desde Madrid y ahí, y me dice, ¿qué es que? Y me trataba de usted. Digo, trátame de tú, que eres otro compañero que acabas de aprobar. No, que es que le pido consejo a usted de cómo ve el movimiento allí. Yo hacía 8 años que me había marchado yo de la zona de Noya y de la Sierra de Utes. Y le dije, yo te ayudo en lo que quieras y te doy informes económicos, tema de bancos, tema de distancias, lo que tú quieras. Pero lo más idóneo es que tú hables con los salientes, porque son los que mejor conocen la idiosincrasia de la plaza, no una persona que se ha marchado hace mucho tiempo. Y me responde, es que usted aquí es una leyenda. Y me empecé a reír y no paraba. Y le digo, ¿por qué dices eso? Por 3 razones, me dijo. Ya lo argumentaba jurídicamente. La primera, a ver, sorpréndeme, porque a usted le daban siempre propina aquí. Y digo, es verdad. La primera vez al mes, a un maestro nacional jubilado con su esposa vinieron a hacer un testamento, lo que ellos llaman un reconocimiento de míos fillos. Y costaba 5.000 pesetas más el IVA. Y me dio 2.000 pesetas de aquellos billetes de antes. Y yo un poco como mi padre, un poco militar, despotamente le tiré el billete encima de la mesa. Le dije, sobra, no hace falta, ya está pagado. Y me dijo don José, ayer a don José, para que se tome unos cafés. Digo, no soy de café, soy de Colacao. O de Nesquik. Y me dijo, no lo rechace, en mi casa tiene usted su casa. Cuando fui a cenar al restaurante gallego por la noche, me dijeron, candún gallego de propina, no rechaces nunca, Ignacio, te ofrece su casa de corazón. Y lo supe aceptar, lo supe llevar bien. Le digo al chico, ¿cuál es la segunda razón? Usted en los restaurantes cuando iba a comer llevaba los platos a la Trévede. Digo, sí, no se me caían los anillos. Era un restaurante familiar y yo cogía mis platos delante de toda la gente de traje y corbata y los llevaba a la pila y los metía en la fregadera. Yo he sido siempre así, ¿vale? Y digo, ¿y el tercero? Digo, bueno, pues el tercero es que usted llegó aquí en el año 99 con un Citroën Saxo y al año se compró un BMW diésel inyección de 160 caballos. Y a la noche yo llamé al restaurante y le digo, ¿cómo le contáis eso a los chicos jóvenes que acaban de aprobar? Por eso entiendo yo lo de la leyenda, ¿vale? ¿Eh? Cosas que van saliendo, cosas que van saliendo.
si no hay nadie, voy a decir lo último que es importante. Jesús se va a poner ahora ahí a firmar libros. Los libros se venden a la entrada. Todo aquel que haya venido y tenga 15 euros, que coja el libro, que lo compre y que venga donde Jesús a firmar. Muchas gracias a todos por estar aquí. 10, tenemos 10. ¿Me dejáis que le interrumpa yo a don Luis Revenga? ¿Me dejáis que le interrumpa yo a don Luis Revenga? No quiero pecar de grosero. Os quiero mucho a todos. Todos nos necesitamos en el río de la vida, como dice Robert Redford en su película con Brad Pitt. Pero mi hijo pequeño tiene 5 añitos, como sabe bien Rosa, la mamá de Gabriel, y mañana tiene colegio y me gustaría acostarle pronto, porque tiene que cenar todavía. La librería Estudios sí que me ha comunicado que van a tener por deferencia a todos nosotros de poner en las dos, en la Galería Cultural, unas horas y unos días para la firma y dedicatoria. No soy yo quien para firmaros vuestros libros, porque me da un poco de vergüenza, pero va a tener a bien poner unos días y unas horas para firmarlos. Todos sabéis también dónde está mi despacho, y amablemente al que quiera, no se me caen los anillos por firmaros lo que queráis, ¿vale? Os lo agradezco de corazón, gracias, os quiero, gracias.